Cuerda. Pues es Eso. que nosotros nos toca como tanta gente que a veces mm, no, mm, no nos perdemos un poquito, pero espero que. Vea, yo le refresco la memoria. Usted un día dijo que me había visto cantando por ahí en un sitio, y yo le dije a usted que yo no cantaba. Ah, sí, señora, mm, ya mm, me acordé, pero hace rato, ¿cierto? mm. Ya usted está por graduarse o no. Sí, Sí, ya. señora, ahorita en agosto, si Dios quiere. Ah, ya, yo sabía que había sido hace rato. Mm, Oíste, ¿sabes qué estoy bregando a hacer, John? Es que no puedo cargar esta presentación. Pues me va a tocar presentarla desde aquí directamente. No sé por qué no la quiere cargar. mm, No creo que tengamos mm, inconveniente. no, Eh, pero, ¿Vos qué pues igual, opinas? sí, hágale, de una. Vamos. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Afortunadamente ya hay una compañera conocida, ¿cierto? Ya Mm, estamos, ya nos estamos conociendo, nos vamos integrando. mm, Eh, yo voy a compartir la pantalla en este momento, pero se supone que esto lo debería cargar y no sé por qué no lo quiere cargar. Bien, me parece muy extraño. mm, mm. Está irnos de modo de presentación. Bien. ¿Vos estás empezando a grabar, John? Empezamos la grabación. Ya, sí, ya, ya inició. Aquí Bien, aparece que hace perfecto. 18 minutos está grabando. No, Sí, mejor. bueno. Ah, Entonces mejor, listo, ¿cierto? listo, de una. Vamos como más concentraditos. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, ¿no es cierto? La charla está direccionada con digamos, integrada también al encuentro zonal de investigación que se está realizando en este momento, pues con todos los semilleros de la universidad. Es importante que tengamos claridad con respecto a este tipo de actividades que apenas, pues, digamos, vamos a dar inicio el día de hoy, ¿no es cierto? Hoy estoy todo el día y mañana en la mañana, invitándolos a todos ustedes para que participen de estos encuentros y de estas, eh, digamos, interacciones, ¿no es cierto? Son interacciones que se están presentando entre estudiantes y docentes y obviamente toda la comunidad universitaria. Digamos que la charla del día de hoy, si bien es cierto, tiene un nombre un poquito, digamos, que viene del sector comercial. Es más una forma de una filosofía, ¿no es cierto? De cómo se puede considerar la investigación. No quiere decir que hayan investigaciones malas ni investigaciones buenas. Precisamente de eso se va a tratar la charla del día de hoy. No es simplemente darles a conocer a ustedes la importancia que tienen estos conceptos que vienen de diferentes líneas o diferentes entornos y que pues obviamente permean también la investigación y al suceder eso, entonces empiezan a tomar, digamos, una forma. Es muy interesante porque el ejercicio que se pretende, porque la universidad está en ese proceso, ¿no es cierto? Igual obviamente que algunas universidades tienen unos procesos, digamos, mucho más adelantados o han trabajado ya hace mucho tiempo, pero no nos olvidemos que también estamos en un punto de inflexión muy interesante a nivel histórico y que dentro de ese punto de inflexión a nivel histórico que se está presentando, la UNA tiene una ventaja, digámoslo así, ¿no es cierto?, con referente
a otras instituciones. Y esa ventaja consiste en el manejo de la virtualidad, básicamente, y la experiencia que tiene la universidad en ambientes virtuales. Eso hace pues que tengamos unas ventajas, pero también pues obviamente vamos a tener algunas situaciones en las que nos tenemos que poner, digamos, a tono con las demás instituciones. Aquí lo importante es que lo interioricemos nosotros mismos, lo pensemos y podamos pues hacer parte de esta transformación. Entonces, la investigación como clase mundial y su conformación en una base estructural. Eso es básicamente pues lo que vamos a ver hoy. Nosotros pertenecemos al CEAD de Medellín, en la zona occidente. Tengo una trampita ahí con el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, pero recuerden que nosotros somos transversales a todas las áreas. Las personas que trabajamos en ciencias básicas, en el caso mío particular, eh, pertenecemos a ciencias básicas y eso es transversal a todas las áreas de la universidad. Estoy haciendo unos abrebocas a lo que es el concepto estructural y a lo que sería pues la estructura de la UNAD. Bien, con esto entonces vamos a hacer esta presentación de la clase mundial y de que constituye un elemento diferenciador entre las organizaciones. Y, y, y lo importante ahí es que ya empieza a notarse ese concepto de diferenciación, ¿no es cierto? En la clase mundial, lo que es clase mundial es básicamente sería un sinónimo de esa diferenciación entre las organizaciones. Esa diferenciación es la que los hace más competitivos o digamos más, para quitarle esa palabra a la competencia, ¿cierto? Que no es competencia de ir uno adelante del otro, sino más bien de desarrollar esas capacidades que cada institución tiene en su quehacer o en su quehacer diario, ¿no es cierto? Bueno, todo esto se da gracias a un trabajo, ¿cierto? Y ese trabajo tiene que resaltarse desde el punto de vista continuo y sistémico. Esas dos condiciones, para el caso de este semillero, ¿cierto? Es una condición bastante significativa. Ustedes yo creo que eh, dominan más estos términos, digámoslo así, por la parte de, de la ingeniería de sistemas, ¿no es cierto? Pero digamos que muchas veces no tenemos esa claridad con respecto a esa constancia que se debe tener dentro de la sistematicidad, ¿no es cierto? Y dentro de los sistemas. Entonces debe ser muy constante y muy persistente. Algunos de ustedes pues habrán tenido experiencias en los procesos de cómo es de trabajo al intentar pues conformar sus proyectos de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado que el trabajo siempre es así, ¿no es cierto? En todas partes. Eso, eso es bendito, eso es con esa claridad, ¿no es cierto? Tiene que ser trabajo y ese trabajo pues obviamente es arduo, es doloroso, muchas veces nos trasnocha, muchas veces pero tiene su contraprestación, ¿no es cierto? Es muy gratificante y muy satisfactorio cuando eh, se está haciendo adecuadamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que a los que nos hemos dedicado a este tipo de actividades, pues eh, mantengamos esa sistematicidad. Y de aquí se desprenden pues unos análisis, ¿no es cierto? Y esos análisis
nos permiten a nosotros iniciar un nuevo proyecto, ¿cierto? Vamos a iniciar otro nuevo proyecto, vamos a iniciar otra meta, nos vamos a trazar otras actividades, y esas otras actividades, pues obviamente lo que se entiende es que aprendimos, ¿cierto? Aprendimos del ejercicio anterior y vamos a realizar unas mejoras antes de nuevamente dar un paso adelante. Bien. Ahora miremos entonces que la clase mundial, ¿cierto? Tiene unos principios, digámoslo así, ¿no es cierto? Y básicamente se resalta la satisfacción del cliente. En este caso, pues, en el caso de la investigación, cuando hablamos de satisfacción es el resultado obtenido, ¿no es cierto? En cualquier tipo de trabajo de investigación, en cualquier proyecto de investigación, en cualquier trabajo de investigación que ustedes estén realizando. En el caso, pues, de los semilleristas es básicamente los trabajos de grado, ¿no es cierto? Diríamos que sería el trabajo de grado, el culmin de esta condición. Y hace énfasis en que no es el factor económico, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso distrae mucho. Hay distractores en el medio como el factor económico y como el factor tiempo que nos pueden distraer de discúlpeme un minutico, ustedes están viendo mi imagen, que nos pueden distraer Sí, gracias, que nos pueden distraer del objetivo, ¿no es cierto? Que es realmente esa parte de realización como tal, ¿no es cierto? Luego viene el recurso humano, ¿no es cierto? Y definitivamente, pues aquí es donde se hace digamos, un quiebre, digámoslo así, en los procesos investigativos, ¿no es cierto? Donde muchas veces este factor se ha tenido, digamos, eh, relevado de su puesto. La mayoría de las personas, pues, no lo han logrado, digamos, interiorizar de esa forma, y eso hace, pues, que muchas condiciones en nuestro medio sean tan dificultosas, ¿no es cierto? El recurso humano es fundamental. Siempre que vamos a estar trabajando y vamos a estar trabajando entre compañeros y entre amigos, entre pares, estamos dispuestos, ¿no es cierto? No solamente a la concepción del otro simplemente como un competidor, como se habla comúnmente, sino que somos seres humanos que estamos actuando bajo unos parámetros que hoy en día, pues yo creo que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Fundamentalmente son los objetivos de desarrollo sostenible y todo apunta a, a fortalecer esa capacidad humana, ¿no es cierto? Que ha generado tantas, digamos, brechas entre las personas. Hay que tener mucho cuidado con el recurso humano y visto como capital, ¿no es cierto? Porque es que no es lo mismo tener un equipo de trabajo bien consolidado que empezarlo a construir. La construcción de un equipo de trabajo es bastante, digamos, exigente, pero también es muy agradable porque a medida que se van construyendo y se van anexando más personas, el resultado pues obviamente va a ser mucho mayor y mucho mejor. Bueno, es importante entonces que se lideren las fuerzas. Y cuando hablamos de fuerzas, pues hay que tener en cuenta ese concepto de base de las ciencias básicas, ¿no es cierto? Que es una fuerza. La fuerza no solamente es un vector, ¿cierto? Él es un vector, pero ese vector hay que caracterizarlo por la dirección, la magnitud y el sentido. Y obviamente, pues, todos esos tres conceptos de la fuerza, que son la dirección, la magnitud y el sentido, toca identificarlos, ¿cierto? Toca identificarlos para saberlos direccionar. Y eso se da no solamente sobre los objetos, sino también sobre el recurso humano.
qué tan difícil ha sido comprender ese espacio. Bien, tras la búsqueda de tecnologías que le brinden ventajas competitivas. Eso es lo que tenemos que buscar como equipo de trabajo, o como semillero de investigación o en tu proyecto de grado, ¿cierto? Esas condiciones que vas a buscar con esa paciencia y con esa fuerza que requiere, entonces las vas a direccionar, ¿cierto? Hacia un beneficio común. Y es lo que te hace más competitivo o en un entorno pues como el nuestro, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no buscamos generar competencias y buscamos mantenernos en unos niveles significativos. Bien, y desarrollar continuamente técnicas y herramientas administrativas. Básicamente, pues el desarrollo de técnicas y herramientas nos van a facilitar entonces el mejoramiento constante, sistémico y sistemático de la actividad que hemos realizado. En el caso de ustedes, podría ser que muchos de ustedes están trabajando sobre algún proyecto de desarrollo y ahí te vas a dar cuenta es que el grado de aprendizaje es bastante elevado, ¿cierto? Es bastante alto y ese nivel es el que hay que lograr mantener para mejorar continuamente. Bien. Para todo esto, entonces, se aparece la palabra que está de moda, ¿no es cierto? Pero que realmente no es una moda, ¿no es cierto? Es el cambio. El cambio es una necesidad que está presionada por la tecnología. ¿Y hacia dónde? Bueno, por eso les decía ahorita, hay que tener mucho cuidado hacia dónde vamos a cambiar. No es cambiar por cambiar, es cambiar porque cuando se identifica la fuerza que va a transformar, usted ya conoce la dirección, la magnitud y el sentido, y entonces usted debe eh, direccionarla de tal manera que no vaya a generar una, ¿cómo lo dicen? Los de calidad le dicen a eso una no conformidad, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no es cierto? Eso está identificado en esta palabra desafío, ¿no es cierto? Por eso es que nos tenemos que estar preparando constantemente. El cambio requiere una preparación continua y pertinente. Bien, tengamos eh, cuidado, ¿cierto? Cuando nos encontremos con las estructuras verticales, porque las estructuras verticales son, digamos que son unas estructuras que, que impiden a veces el, el direccionamiento de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y de nuestro ejercicio. Hay que aprenderlas a identificar también, ¿no es cierto? Tenemos que tener claridad con que hay estructuras que son así, funcionan así y bueno, ahí están. No son malas, simplemente que nos generan a veces, digamos, eh, nos obligan, digamos, a tomar una dirección para evitar, digamos, una no conformidad con ellos. Bien, y entonces aparece una condición que es muy significativa, ¿no es cierto? Y es la que nosotros, digamos, estamos constantemente evidenciando y es la motivación a la colaboración, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que nuestras personas o nuestros compañeros o nuestros amigos o la gente que nos rodea, ¿no es cierto? Tome esa posición, una posición de colaboración más que de entorpecer el trabajo, ¿no es cierto? A veces durante las investigaciones, no sé, a mí me ha pasado muchas veces ser uno un poco terco con los principios y las convicciones de uno
y está uno muy metido en el trabajo y muy, ¿cómo es? Y muy encerrado. Eso hace que la motivación de los compañeros que nos rodean de pronto no se vea beneficiada. Hay que buscar espacios. Básicamente, esta motivación de los empleados o de las personas que están en el proceso se dan ambientes diferentes, ¿no es cierto? Entonces busquemos esos cambios de ambiente, busquemos esos cambios de entorno, que son los que nos permiten también pararnos en otro foco para poder observar bien el ejercicio, ¿no es cierto? El ejercicio es lo que estamos haciendo. Y obviamente, pues, la interacción entre las personas, ¿no es cierto? Cuando vamos a interactuar eh, con ellas, pues, digamos que debemos hacerlo de forma respetuosa, ¿no es cierto? Básicamente mantengamos unos principios básicos de comportamiento. Eso te hace mucho más profesional, obviamente, ¿no es cierto? No quiere decir que seamos lambones ni tampoco exagerados con esas cosas, ¿no es cierto? Sino simplemente amables, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y eso nos llevará a la búsqueda de la armonía, ¿no es cierto? La armonía sabemos que no es fácil. Hoy volvemos a lo mismo. Este cuento de lograr esos niveles de clase mundial son muy arduos y requieren de mucho trabajo y una constancia y una perseverancia impresionante. Obviamente, pues, de ahí se van a ir viendo los resultados, ¿no es cierto? Y viene la parte más interesante de todas esto, ¿no? Digamos que los empleados toman decisiones y asumen los riesgos. Uno dice que es el concepto fundamental de autonomía, ¿no es cierto? A veces es difícil uno comprenderlo o entenderlo, a veces es difícil creer que estamos siendo autónomos, pero eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Digamos, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues todos deberíamos dirigirnos hacia esa condición, ¿no es cierto? Buscar que la persona sea autónoma, facilita la toma de decisiones y, y entender el riesgo. Eh, Decimos que hoy en día vivimos en el filo de una navaja. Todos los días estamos asumiendo riesgos y cada vez son más difíciles y las incertidumbres aumentan por todas partes y toca tomar decisiones. Y esas decisiones solamente las toman las personas que se han preparado para eso, ¿verdad? Pues digamos que son las que toman decisiones inteligentes, los que se preparan para ello. Las otras personas no es que no tomen decisiones, sino que no son tan inteligentes. Y eso es lo que uno busca, la inteligencia de la decisión, ¿cierto? Que la decisión sea realmente inteligente. Eso no quiere decir que sea buena, ¿no es cierto? Se cometen errores, en todas partes se cometen errores y todos los días cometemos errores. Lo importante es que minimicemos el riesgo. Ya cada vez que tomemos una decisión de lo que sea en la vida, tenemos que minimizar el riesgo. Buscamos es minimizar el riesgo. Tengan mucho cuidado con eso porque mucha gente dice, no, es que yo no voy a correr ese riesgo. El riesgo hay que correrlo y hay que asumirlo y hay que aprender de él, ¿cierto? Bien, entonces miremos qué es una estructura. Y entonces algunos autores la definen así, ¿no es cierto? Dicen, es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. A mí me gusta esa definición de estructura. Y también hay otra, ¿cierto? Dice sistema de conceptos coherentes entrelazados cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. ¿Qué es lo importante aquí? Saber que siempre va a haber unas partes y que esas partes van a tener un espacio. Y eso puede ser
en 3 dimensiones, o puede ser en 4, en 5, en 10, o en las dimensiones que se conozcan, o que la persona o el grupo en el que se trabaja considere o crea, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, pues nos referimos nosotros a las 3 dimensiones, a la altura, al ancho y a la profundidad, ¿no es cierto? Y decimos que en ese espacio, ¿cierto? En ese espacio eh, se están compartiendo unas, unas partes, están incluidas unas partes, y que esas partes pues tienen, digamos, unos inclusores, que esos inclusores son los que hacen que las partes interactúen, ¿cierto? Y estén unidas y estén en un todo. Eso es lo que se conoce como un todo, ¿no es cierto? Entonces, ahora que lo interesante aquí de este concepto de disposición es cómo se han dispuesto, ¿no es cierto? Algunos pueden estar digamos que en las 3 dimensiones sería como es muy difícil estar atento en qué posición están todas las partes, cada una de ellas, ¿no es cierto? Con el tiempo. Pero, pero a medida que se va aprendiendo y se va eh, generando el sistema, pues se va entendiendo la función de cada una, ¿no es cierto? Y bueno, y si se están compartiendo esos enlaces, ¿cierto? Si se comparten esos enlaces, pues obviamente la productividad empieza a mostrarse, porque es el resultado de la interacción entre las partes. Entonces hay que tener mucho cuidado con las estructuras, porque la estructura es lo que le da resistencia a las adversidades. Eso es lo que nos permite a nosotros como seres humanos, ¿cierto? Digamos que unirnos. Algunos se unen por ideologías, otros se unen por religión, otros se unen por dinero, otros se unen por alguna razón en especial, y empiezan a dar resultados, y son muy significativos sus resultados porque absorben muy bien las cargas. Esas fuerzas de las que hablábamos ahora son absorbidas por la estructura. Si no hay estructura es muy difícil absorber todas esas cargas. Y eso es lo que se busca en los grupos y en los sistemas, ¿no es cierto? Que soporten las cargas. Bueno, entonces se dice ya entonces que una estructura de clase mundial es un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es construir una idea propia que perdure en el tiempo de una forma esbelta, que le permita soportar las inclemencias y los diferentes cambios del entorno, priorizando en las personas. Entonces aquí es donde se puede decir ya que se nota la clase mundial, ¿no es cierto? Se nota la clase mundial, porque aquí es donde se resume la experiencia, ¿no? Digamos, del ser humano como tal. Son las experiencias vividas de los seres humanos lo que estamos haciendo en la clase mundial. La clase mundial es eso, es simplemente recopilar todas las experiencias que se han tenido a nivel mundial, y obviamente pues darles una forma, ¿cierto? Con la estructura de clase mundial lo que se busca es eso, coger esas partes, digamos, esos inclusores, esos enlaces que nos van a facilitar a nosotros mantenernos, y mantenernos en el tiempo. A mí me gusta esta definición de una forma esbelta, es porque la esbeltez es sinónimo de belleza. Ahí es donde está digamos, la definición de belleza que planteaba los, los, los griegos. Los griegos nos muestran en la esbeltez el arte. Entonces es muy interesante, ¿no es cierto? Porque entonces aquí ya empiezan a mostrarse una cantidad de cosas que a veces no tenemos presentes a la hora de buscar resultados.
la belleza, la esbeltez de una estructura se nota, y se nota en sus partes, en sus integrantes. Uno conoce a veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad sobre todo se ve mucho en las, en los deportistas. En los deportistas se nota mucho eso. Ya se llegan a unos niveles en que el equipo funciona de una forma muy bonita. Es lindo verlos jugar, ¿no es cierto? Es lindo verlos trabajar, es lindo verlos, eh, es divertido. Vos te sentás a ver un equipo funcionando y de lo que sea, no tiene que ser pues como de lo conocido, sino hasta de lo desconocido. Cuando se ven en todo tipo de estructuras, se ven las estructuras, digamos, eh, relativas, y se ven en las estructuras cuánticas. Son unas acciones y unos comportamientos que deslumbran, ¿cierto? Digamos que esto tiene pues un poco más de teoría y se conoce pues el resultado de ello, ¿no es cierto? Un día estos pues podremos de pronto enfatizar un poco más en esta parte del arte y la belleza como indicador de clase mundial, de estructura de clase mundial. Obviamente, pues volvemos a lo mismo, son las personas las que hacen que eso tome esa esbeltez. Y por eso, pues obviamente es tan importante que los equipos de trabajo y los grupos de trabajo eh, se comporten de tal manera. Uno logra ver, por ejemplo, en los trabajos de investigación o en los papers, en los ejercicios, en los prototipos, cuando uno le muestran un prototipo, un trabajo de investigación, se logra ver el profesionalismo de su gente, solamente con mirarlo, ¿no es cierto? Con la presentación. Hacen unas presentaciones que uno con solamente verlas, uno ya sabe que es un trabajo bueno. Bueno, entonces esa es la invitación prácticamente a la clase mundial. Ahora miremos la complejidad que se presenta en estas condiciones, ¿no es cierto? Se dice que hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo. Estamos hablando entonces de una estructura de clase mundial, ¿cierto? Y entonces tenemos sistemas como los económicos, los políticos, los sociológicos, el afectivo, el mitológico. Todo esto es parte de una complejidad que puede estar presente en cualquier estructura de clase mundial y que obviamente pues tiene que estar presente si es de clase mundial, digámoslo así. Y está unido por ese tejido, ¿no es cierto? Un tejido interdependiente, pero aquí hay una ventaja muy grande y es la flexibilidad que estas cosas pueden tomar, ¿no es cierto? Entendiendo la complejidad de cada uno de los, de los medios o de los entornos o de la estructura como tal, ¿no es cierto? A veces las estructuras se tienen que armar de una manera y es difícil modificarlas en el camino. Esto es entonces eh, la acción, digamos, y la reacción entre partes y entre las partes y el todo, ¿no es cierto? Que es lo importante del, del concepto, que el todo sea el que se enriquezca, eh, entendiendo entre comillas la palabra riqueza, ¿no es cierto? En el caso nuestro es conocimiento. Bien, entonces tenemos que en la zona occidente se está construyendo un modelo de investigación fundado sobre estructuras de clase mundial y la complejidad que existe en su interior. Nosotros en la universidad tenemos un modelo que nos va a permitir eh, desarrollar este tipo de actividades, ¿no es cierto? Y estamos empezando a construirlo, se está empezando a formar la estructura, se están buscando esos lazos de que van digamos, a unir las partes que están presentes
y obviamente pues se cuenta con digamos, unas condiciones. Al principio pues no son las mejores, pero iremos avanzando en ellas. De eso se tratan estos, estos ejercicios sistémicos. Entonces dice que pretendemos formarnos en una propuesta innovadora que le permita a las partes y al todo perdurar en el tiempo. Esa es la idea, pues, de que se generen estas condiciones de investigación eh, que perduren en el tiempo. Digamos que en esa parte la universidad es consciente de que se tienen unas falencias y se busca entonces que podamos avanzar hacia allá, ¿no es cierto? Bueno, compañeros, aquí les dejo. Esta es una bibliografía que podemos utilizar en cualquier momento y, y no sé si estamos bien de tiempo, John. Me gustaría de pronto, me gustaría de pronto que pudiésemos albergar alguna, algún espacio, ¿no es cierto?, para las preguntas de los estudiantes, que les tal les ha parecido la charla, si les ha parecido interesante, que la podemos mejorar, ¿no es cierto? La idea es buscar una mejora en estos procesos y también obviamente pues irnos conociendo para ir dando, digamos, forma a la estructura, ¿no es cierto? Obviamente pues con la participación de todos ustedes. Sí, Zulma, te escucho. No sé. El tema interesante, me pareció lo más interesante, profe, en la parte donde usted hablaba de los comportamientos, pues, cuando estamos en el entorno laboral. Sí, cuando algunas personas, pues, tienen iniciativa propia y por parte de los empleadores, pues, tienen la libertad de tomar determinadas decisiones sin llegar a excederse, sin llegar al punto, pues, como de querer sobresalir por encima de los demás, como, pues, como buscando privilegios. Me pareció, pues, como muy importante ese punto porque eso sí se ve mucho en el entorno laboral y esto pues suscita mucho a de que entre compañeros se hagan la guerra y se vuelve pues como algo muy complicado y tedioso pues llegar a un entorno laboral donde te vas a encontrar con compañeros así. Me gustaría mucho que se pudiera en el futuro pues profundizar en este tema especialmente. Sí, te agradezco mucho, Zulma, por tu intervención. Digamos que la analogía que estás planteando con respecto al entorno laboral es el que, el que, el que nos motiva a las estructuras de clase mundial, ¿no es cierto? Digamos que en eso estamos. No hay que tampoco satanizar mucho lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Digamos que también es un proceso de aprendizaje que ha tenido la industria, que ha tenido la sociedad como tal, ¿no es cierto? La sociedad viene o tenía unos paradigmas, llamémoslo así, ¿no es cierto? Traían unos paradigmas donde pues digamos que los valores estaban asignados a otro tipo de condiciones. Desafortunadamente también, y eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Hemos tenido unos factores que han intervenido y que han, digamos, acabado con los valores y los principios de las organizaciones. Y eso, pues, no lo quiero, no lo podemos negar, ¿no es cierto? Lo vemos todos los días. Entonces, eso es lo que nos está obligando, digámoslo así, a buscar modelos de transformación y de cambio. Lo que se busca es un cambio, pero ¿hacia dónde? Es lo que decimos todos, ¿hacia dónde vamos a cambiar? ¿No es cierto? Porque si no se da esa, como te dijeron, no aparecen esos componentes en las estructuras, si no aparece un componente estructural o varios componentes estructurales eh, eh, que, que, que guíen o que direccionen las fuerzas, pues obviamente vamos a tener, digamos, una dificultad mayor que sin tenerla. No estoy diciendo que no la vamos a tener, ¿no es cierto? Todos estos procesos son muy dolorosos y el que planteas de la industria es un reflejo de la realidad nuestra
Y no solamente es aquí en Colombia, realmente eso pasa en todas partes, o en todos digamos que hay una característica fundamental, es que son organizaciones occidentales, ¿no es cierto? Las organizaciones orientales o de filosofías orientales hace mucho tiempo que se han dado la pela y han hecho las transformaciones. No quiero decir que sean las mejores, pero han mostrado, digamos, un camino diferenciador que vale la pena observar y que, hombre, la sociedad tiene que ver que es posible, ¿no es cierto? Que es posible. Nosotros tenemos un potencial muy grande como país, tenemos un potencial muy grande como profesionales, tenemos unas ventajas, ¿cierto? Y también tenemos unas limitantes y hay que reconocerlas. En eso se fundamenta la clase mundial, ¿no es cierto? En aprender de las equivocaciones también, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy pertinente tu intervención, Sulman. Te agradezco mucho. No sé si hay algún otro comentario que se requiera con respecto al tema. No sé tú, John, si tenés algo para colaborarnos. No, no, to- todo quedó muy claro. Bueno, entonces aquí sería como pensar de pronto en otra posibilidad de mostrar la estructura universitaria, ¿no es cierto? Y podríamos hacer una segunda parte, una segunda charla de cómo está la universidad estructurada para estas condiciones y cómo sería entonces luego pensaríamos la posibilidad también de hacer la estructura nuestra, ¿no es cierto? Sí, No sé si muy, te parece eso, John. sí, muy interesante todo lo que tú dices. Sí, Sería, de, sería, de, sería muy de bueno una, que, sería muy de bueno que, una, sería muy bueno que la universidad nos generará de pronto también algunos espacios, ¿no es cierto? Donde pudiésemos también hacer algunos ejercicios que nos muestren partiendo de lo elemental a ya situaciones un poco más estructuradas, donde sí, los liderazgos, porque por eso son muy importantes los liderazgos. En el caso tuyo, John, vos sos el líder y sos un líder muy significativo dentro de la universidad, y eso nos puede apoyar y nos puede ayudar mucho. eh, Porque muchas personas, volvemos a lo mismo, muchas personas, como decía Zulma, no están predispuestas y es muy difícil generar esa predisposición cuando no hay líderes tan, digamos, tan destacados como en el caso tuyo, ¿no es cierto? Que hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Tener dentro de la universidad una posición de liderazgo que hace o que podría generar dentro de la misma universidad eh, que se faciliten, digamos, las condiciones para las modificaciones, los cambios que se requieren y la conformación de la estructura necesaria. sí. Te dejo No, la no, tarea, no, hermano. muchas, muchas gracias por todo. Muy bacano. Vale. Entonces Listo, estaremos atentos y estaremos listo, pendientes de otros compañeros listo. Muy, semilleristas que se nos quieran unir a la causa, ¿no es cierto? sí, sí. A Listo. Cristian y a Zulma Gracias, les hermano. podríamos pedir el favor que nos colaboren con eso, ¿no es cierto? Sí, yo, yo tengo un listado. Yo tengo un listado. Pues ninguno digo, ninguno llegó. Y puede ser también los horarios, ¿no es cierto? A veces Sí, es tan difícil como cuadrar esto con la gente de la universidad porque muchos están trabajando, están en otras actividades, sí, pero también quedan las grabaciones y creo que estas grabaciones también se pueden compartir para sí, que, para que podamos hacerlo no directamente, sino pues ya de una forma asincrónica, ¿no es cierto? sí. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Hasta Muy luego. amables. Gracias, Chao. John.
Gracias por tu invitación. Chao, chao. Que estén bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego y muchas gracias por la invitación. Chao, mija, que estés bien. Chao.